Doctor. Bueno, ahí que está grabando ya. ¿Listo? Sí. Si querés presentarte. Claro. Sí. Bien. Buenos días, disculpen los retrasos técnicos. El día de hoy se presentará una charla sobre gases anestésicos residuales. Soy el doctor Andrés Agrasales, soy médico residente de Medicina del Trabajo de Panamá. Estoy haciendo ahorita una pasantía en el Fernández y entre los temas que hay interés en el país es un poquito sobre la parte de gases anestésicos. Queríamos evaluar, o se quiere evaluar más o menos cuál es el manejo en Argentina, de qué tipo de medición se hacen, cómo se manejan los casos, si hay alguno documentado, y si se maneja como tal, como una enfermedad profesional o adicionales. Los objetivos de esta presentación son bien enfocados. Queremos discutir esto que comentaba, el manejo, el impacto que tienen los trabajadores de salud, entender qué guías existentes hay en el país y ver cómo este tiene un impacto clínico y en la salud de nuestros trabajadores. También queremos discutir opciones de manejo, tanto para la exposición y medidas preventivas para los trabajadores. Entonces, ¿qué consideramos como gases anestésicos residuales? Realmente los gases anestésicos residuales sería toda la forma gaseosa que queda en la atmósfera alrededor del paciente. Cuando se realiza un procedimiento en salón de operaciones, aunque no es la única, más adelante hablaré de otro tipo de personal expuesto, queda algún porcentaje o alguna parte, en partes por millones, del gas anestésico en el ambiente. A este está expuesto el trabajador y a esto le llamamos exposición de segunda mano, que es lo que hablaremos en esta charla como tal. Entonces, ¿quién sería el personal expuesto? Considerando más la parte hospitalaria, porque hay muchas más personas expuestas a gases anestésicos residuales, tenemos principalmente el personal que está en salón de operaciones, no solamente el anestesiólogo, sino tanto las enfermeras hasta los cirujanos, el personal que trabaja con el paciente está expuesto. En la práctica dental serían tanto dentistas como el asistente, y tenemos a las enfermeras que están en las unidades de cuidado post-anestesia. Explicaré más o menos cuál es el mecanismo de exposición de ellas, que impresiona que no deberían estar expuestas a la misma cantidad de gases anestésicos residuales, pero realmente sí se ha descubierto que tienen esa asociación. Del personal que no voy a profundizar tanto, tenemos al personal veterinario, que también están expuestos a gases anestésicos, y además del personal veterinario, al personal que trabaja en laboratorios con animales de experimentación, que al usar algunos equipos de anestésicos también pueden estar expuestos a los gases anestésicos como tal. ¿Qué es lo que se ha observado principalmente en efectos para la salud? Siendo bien conciso. Lo que han documentado a través de los años, inicialmente más con óxido nitroso, luego han evolucionado a lotano, ceoflorano, han observado principalmente náusea, fatiga en el personal, cefalea, algo de dificultades en la parte de juicio y coordinación, y se ha observado con algunos componentes específicos enfermedades tanto hepáticas o renales, o más bien se ha hecho la asociación clínica de estas mismas. ¿Qué efectos hay con exposiciones bajas? Que es realmente lo que nos afecta con nuestros trabajadores, que es más una exposición crónica. Tenemos desde abortos, defectos de nacimiento, daño genético. Expondré un poquito sobre el daño genético, algunos estudios que se han realizado usando algunos marcadores genéticos específicos y también la asociación a cáncer con la exposición de los gases anestésicos residuales. Entonces, cuando pensamos en este problema de gases anestésicos, puede abordarse de diferentes maneras. La primera forma de abordaje usualmente es la parte de maquinaria y de ingeniería. Desde ese punto se puede hacer un control, ya que el problema realmente es exposición crónica del personal. Se podría hacer algo con la mejoría en la parte de ingeniería, que es lo que se documenta en muchos documentos, que si se puede hacer medidas administrativas y ejecutivas estructurales del mismo equipo de anestesia, podríamos evitar del todo la exposición. Después de eso, igual hablar de nuevo al final, se pueden hacer algunos procedimientos de práctica administrativa. Si el problema es la exposición, cómo alterno el personal, cómo disminuyo el tiempo que están expuestos como tal, y cómo realizamos el mantenimiento de ese equipo para asegurarnos que están en óptimas condiciones de funcionamiento. Entonces, ¿qué tenemos primero? Cuando ellos Disculpe, hablan más... hola. ¿Están compartiendo la pantalla? No, voy. ¿No se está viendo? Ellos dicen que no. Ah, bueno, no hay problema. Sí. ¿Se ve ahora? Sí, ahora se ve. Ok. Ahora sí, gracias. Echar nada más atrás a una. Realmente, si es por efectos, igual yo voy a profundizar un poquito, independiente de que tuviéramos las diapositivas en el momento o no. Realmente el enfoque de la presentación es cómo afecta al personal. Entonces, algunos de los estudiados son estas: náusea, fatiga, cefalea. Igual voy a profundizar.
de los preocupantes, y no solamente al personal directamente expuesto, hasta los esposos a las parejas. Digamos, hay un varón expuesto en el salón de operaciones, él puede tener algún efecto, se ha observado algún índice aumentado de abortos en la pareja y defectos de nacimiento, también algo de daño genético. Hablaré un poco más a fondo de eso adelante, y iba más o menos en esta diapositiva, que realmente era más de un control de ingeniería. En el caso de la exposición odontológica, ellos hablan de que ellos tienen una máscara de sedación que quieren que sea segura. En el caso de los procedimientos odontológicos son un poco más complicados porque el procedimiento de sedación, la máscara es nasal. Entonces, este procedimiento con la boca abierta del paciente puede incurrir unos detalles un poco más complicados, pero se ha tratado de hacer máscaras que tienen un sistema que en inglés llaman scavenging, que él mismo, al administrar el sedante, trata de reabsorber el mismo agente activamente durante todo el procedimiento. O sea que tratan de hacer esto que llaman ellos máscaras seguras, que reducirían la exposición al personal odontológico. Igual, en el área de recobro es un poco más complicado lo que se ha estudiado. Se observa como la mayor parte del porcentaje o la forma de metabolizar los agentes anestésicos es por exhalación. O sea, el paciente sigue activamente exhalando compuestos anestésicos, que el personal está expuesto, en algunos estudios asiáticos, hasta más del límite permitido, que es de 2 partes por millón en algunos compuestos. O sea que el paciente activamente es una fuente de exposición de gases anestésicos residuales, y las enfermeras han estudiado bastante esa relación que tiene el personal que está en el área de recobro con un índice aumentado tal vez de abortos o malformaciones congénitas. Igual profundizaré más en estudios con modelos específicos de cómo hacer este tipo de observaciones. Y como comentaba, si vamos a guías específicas, que es la intención de toda la charla, comparar qué guías hay en Argentina y en todas las latitudes posibles. Entonces, OCHA, que realmente es Estados Unidos, tienen una lista o más bien una forma de parametrar este riesgo, igual con NIOSH tienen una decisión. Lo principal para ellos es, si está el gasto anestésico residual en el área, usar un sistema de salón de operaciones, el mismo sistema anestésico que tenga scavenging, que tenga esta capacidad de recaptar el compuesto anestésico justo en el procedimiento quirúrgico para evitar la exposición prolongada. Igual, si funciona adecuadamente el salón de operaciones, se busca más es la calidad del aire del mismo. Salón de operaciones se requiere que tenga por lo menos 3 recambios por hora, es lo que ellos consideran en sus criterios, o hasta 6 recambios de aire fresco, que todo el aire que está dentro del salón de operaciones tenga un cambio totalmente nuevo. Claro, este tipo de medidas son tal vez un poco exigentes, depende del hospital, y esto realmente tendría que medirse cuántas veces se hace ese recambio o qué tipo de entradas de aire fresco tiene el mismo salón. Igual, se puede hacer lo que comentaba, medidas más administrativas, buscar y entrenar al personal de qué tipo de exposición van a tener, cómo tienen que manejar el mismo, se hace alguna guía estructurada de cuánto tiempo pueden estar en cada periodo y se hace una guía. Y también buscan mantenimiento y uso adecuado del equipo. Si el equipo está con alguna fuga, realmente independiente que esté funcionando el sistema de scavenging, de retroceso, si tiene fuga, el personal va a estar activamente puesto al equipo al gas anestésico y no va a cumplir su función como tal. Entonces, cuando vamos ya a la parte de NIOSH, ellos igual explican más o menos lo mismo, ya definen un poquito los límites en general. Ellos tal vez no son tan específicos con los gases, y lo voy a poner más adelante en una tabla donde especifica los límites que están considerados, pues hablan de que por lo menos no deberían estar puestos más de 2 partes por millones de concentración de cualquier gas halogenado, independiente de la composición más avanzada o menos avanzada. Ellos también hablan de que en promedio, después de los 25 del periodo, 25 partes por millones del periodo de administración, es como su límite de trabajo, y ellos evalúan el conocimiento disponible para estas guías que tienen, que voy a documentar más adelante, donde comparan los límites del REL, PEL, A6GIH, que hay de conocimientos de toxicología de estos mismos compuestos halogenados como tal, del límite permisible. Entonces, ¿qué encontré por acá del lado de Argentina? En la guía de enfermedades profesionales, que está documentada de 1996, sí empiezan a hablar como tal de estos compuestos halogenados en la ley, en las enfermedades profesionales que se basaron en la ley número 24.557. Ella sí habla en una capita específica, o sea que esto podría ser dictaminado por la RT como una enfermedad profesional para los agentes derivados de halógenos y hidrocarburos. Tal vez no especifican todos los compuestos actuales, porque la guía fue realizada en el 96 y de hecho van a seguir cambiando los compuestos, y eso sí requiere unos detalles, pero ellos se enfocan en esa parte de las manifestaciones probables que podría tener nuestro trabajador con una exposición crónica. Hablan desde manifestaciones neurológicas, puede haber algo de depresión del sistema nervioso central, síndromes narcóticos, neuritis trigeminal, pero lo más que quería señalar aquí es que la lista está bien diseñada, que hablan de esto como tal del uso de anestesia quirúrgica, y está definido como una enfermedad profesional aquí en Argentina como tal. Sí se consigue el nexo causal de la exposición del trabajador que tiene alguna patología específica y uno tiene la sospecha.
se le podría dar esta asociación como tal. ¿Qué más encontré en alguna literatura? Realmente no es tan específico cómo tomar estas mediciones, pero sí se habla de los derivados halogenados de hidrocarburos alifáticos, no específicamente, digamos, porque este es tricloroetano, sino que ellos hablan de otros compuestos halogenados de hidrocarburos, pero sí hablan de qué presentaciones podrían tener los pacientes con exposición. Igual estos principalmente es de exposición ocupacional, este libro de toxicología laboral. Y si comentan de parámetros biológicos, son un poco más difíciles de su medición, pero sí se pueden tomar algunas medidas en orina para saber si el personal está expuesto a algún compuesto halogenado de estos gases residuales como tal. Por ejemplo, aquí ellos comentan que se podría hacer evaluaciones semestrales si tenemos conocimiento de un personal expuesto, haciéndolo un hepatograma, porque sí está en la literatura descrito algunas alteraciones en funciones hepáticas y se podría hacer una orina completa, pero buscando metabolitos específicos residuales de los compuestos, dependiendo cuál será el compuesto. Adicional a esto, encontré una posición de una revista de anestesia de aquí de Argentina, es de 2005. Ellos hablaban más de factores o riesgos ambientales que están expuestos. Este doctor de nombre Gustavo Calabrese hablaba un poquito de todas las composiciones y si hace esa cápite, lo que encontré es que es símil a la guía que tiene el NFPA español de qué son los parámetros límites, o él puso uno por uno cada uno de los compuestos químicos, el peso molecular, los puntos de preocupación y lo más preocupante, por ejemplo, que él comenta, todos tienen un olor agradable. Si el personal está expuesto activamente a esto y probablemente no le va a tomar muchas consideraciones. Pone desde cómo serían las mediciones ambientales y, como comentaba, está el detalle de que la eliminación, y por eso está expuesto el personal de recobro, por ejemplo, que es principalmente por el aire expirado, es la metabolización de estos pacientes. Esta es una combinación de las dos guías, tanto la guía o el comentario que tienen aquí, la posición de la Sociedad de Anestesia en el 2005, como la guía NFPA, que es un poco antes del 2005, que ya tenía estos parámetros bien estudiados de exposición a óxido nitroso, exposición al octano, a isoflorano, a aceoflorano. O sea, tenemos la exposición, está bien descrita, hay conciencia ya del personal, lo más complicado es ya repetir y concientizarlos para que se cuiden activamente del mismo. Entonces, si vamos por algo un poquito más específico, los estadounidenses desarrollaron esta guía donde ya empezaron a comparar todos los parámetros, ¿no? Tenemos las guías de OCHA, las guías de NIOSH, la guía de ACGIH, qué son los riesgos potenciales de cada uno y más o menos cómo lo describen. Igual iré uno por uno, esta herramienta está en inglés, vamos a ir uno por uno. Para el óxido nitroso, ¿qué tienen ellos sobre los límites que deberíamos tener como tal? Probablemente es uno de los más estudiados por su antigüedad extrema que tiene, pero el óxido nitroso, también llamado gas hilarante, gas de la risa, los límites se han puesto desde 8, por ejemplo, aquí tenemos en 50 partes por millones, desde NIOSH hablan en 25, y realmente cuando uno ve guías internacionales de todos los países europeos, ellos tratan de disminuir a lo máximo esta exposición. Realmente la intención sería de que no hubiera ninguna exposición a los gases como tal, porque tenemos la conciencia de que tienen muchos peligros para la salud, y desde 50, por ejemplo, que no está clasificado en esta guía de límites de exposición laboral del TLV de 50, similar a la que tiene la OCHA, que no lo clasifican como un cancerígeno, pero sí está documentado su afección a nivel de la salud. Ellos hablan de peligro de exposición crónica, alteraciones en síntesis de ADN, que hablaré un poquito más adelante, con un estudio muy específico, que debería evitarse la exposición al personal embarazado, principalmente en el óxido nitroso. O sea que si tenemos una enfermera que está embarazada en el salón de operaciones, hasta en el área de recobro, de hecho, tendríamos que reubicarla en lo posible para evitar una exposición innecesaria de algo que conocemos activamente. Entonces, en cuanto a óxido nitroso, si buscamos un poquito más en diferentes guías, en diferentes guías hablan tanto de la composición molecular, el número que tendríamos que buscar si queremos un poquito más, ya sea el CAS o de alguna publicación de PopChem, que tendríamos que verificar. Si hablan del óxido nitroso como un oxidante, hablan que realmente no es tanto inflamable, pero si se calienta demasiado un tanque de estos, podría tener una plana de deflagración. Podría salir, ellos lo describen como disparado a alta velocidad porque es un gas a alta presión, igual es un gas comprimido, es irritante, y si vemos alguna ficha de seguridad de que hay múltiples y depende de la empresa que esté vendiendo el producto, por ejemplo, en una que encontré ellos hablaban ya de exposición o información toxicológica y hablaban de que esta exposición como tal la han asociado en experimentos con animales, con alteraciones de embrios fetales, o sea que está esa asociación de lo que comentaba de la alteración en embarazo, de tratar de evitarlo en el primer trimestre, de no exponer al personal, porque tenemos los estudios científicos y se ha demostrado y activamente se publica en diferentes documentaciones. Ahora, por otro específico, por ejemplo, el isoflurano, tenemos que el isoflurano, las guías, por ejemplo, la OCHA, prefirieron no poner ningún límite de exposición laboral.
pero en el caso de NIOSH sí pusieron un límite de exposición, hablan de 2 partes por millón, realmente deberíamos tener ninguna exposición. Y se comenta igual el efecto en embarazo y en el caso del isoflurano está en estudio. Como son compuestos un poco más novedosos, la mayoría de los siguientes no tienen algo tan definido. Ha sido difícil demostrar la asociación directa de estos, pero se considera la alta probabilidad por el tipo de material. Y por la asociación epidemiológica de aumento de tasas de aborto, pero no se ha demostrado cómo se llega a la misma como tal. Entonces, en cuanto a esta información, hablan de que es peligro, a la inhalación, irritación en piel y ojos. Igual en las guías, si hay específicas, hablan de cómo sería el manejo. Por ejemplo, en esta que está abajo a la derecha es de la ILO, de la OIT. Ellos hablan de que si hay una exposición cutánea, ¿qué deberíamos tomar en consideración? Deberían usarse guantes, pero están hablando usualmente es en producción. Tal vez no hablan tanto en salón de operaciones cuando hacen esta ficha de productos químicos puros, pero igual en consideración desde el aspecto laboral. Igual, si hacemos de nuevo la búsqueda en PopChain de qué tiene asociado peligro para la salud, peligro como irritante, pone de nuevo lo de los límites. Como pueden ver, esta era una de las comparaciones que quería hacer. Depende del país, todo el mundo tiene limitaciones diferentes. En el caso de como no hay una definición específica de cuándo va a ser realmente dañino para las personas, muchos países o no tienen un límite, o si ponen el límite lo tratan de disminuir lo que pueden. Por ejemplo, hablan de 50 partes por millones en TLW, pero en otros países, en Reino Unido, hablan de 150 partes por millón. O sea, no hay como un consenso de cuánto debería ser lo aceptable. Realmente lo aceptable debería ser una variedad de exposición. Pero han tratado de delimitar estos. Igual, en las fichas usualmente tratan de hablar qué riesgos tienes como tal, si causaría somnolencia, vértigo, si hay irritación cutánea, ya el compuesto químico como tal, y otras similares, de usos de cuidados, que si es guante, pero insisto, esto es más como en producción en las fichas. Lo que nos preocupa o más para la parte ocupacional sería la exposición crónica a este compuesto y su asociación. Perdóname, en todos los países es 8 horas de exposición. No, en España como, esta es con la NFPA, entonces en la guía de ellos sí definieron el límite y usualmente ellos tratan de usar su horario laboral. Creo que cambiaría, por ejemplo, aquí si el horario laboral es menos de 8 horas, probablemente si hacen una guía tendrían que delimitarla, digamos, a las 6 horas que están activamente en el salón de operación. Pero la NFPA se basa en las 8, por eso realmente en el de Reino Unido no recuerdo haber leído como tal que tuvieran ese límite horario, pero usualmente cuando hacen estas guías de mediciones tratan de hacerlo antes y después o durante las mismas operaciones para estas limitaciones. Pero, sí. Y como ven, realmente hay muchos países que no han delimitado o no han decidido ningún límite como tal. Pero la intención general siempre es no hay exposición, no debería haber exposición, el control de ingeniería debería ser cero. Sí. En verdad, más o menos todos siguen esa misma idea. Por ejemplo, en el alotano hablan de esto, de 2 partes por millón por NIOSH, pero verificamos ACGIH en límites laborales o de exposición, ellos hablan de 50 partes por millón, y si hay una documentación de daños hepáticos, y tal vez en uno de estos sí se enfocan en los estudios científicos de tomarles mediciones metabólicas a los trabajadores al ingreso de su jornada o al ingreso ya de contratación, y después darles un seguimiento, que hablaré un poquito más adelante. Igual hablan de que son peligrosos, que tienen irritación cutánea, respiratoria y las toxicidades específicas que usualmente vienen en las guías de la OIT, de la ILO, que habla de cómo manejar este producto, más usualmente es en producción, y más la información esta ocupacional, que insisto, varía mucho de país en país, pero la intención sería, por ejemplo, este es del Instituto Nacional de Salud y Seguridad del Trabajo, también español, y ellos hablan de que debería ser 50 partes por millones, que va con la CGIH, o sea que tienen esa congruencia en cuanto a los límites de exposición. De nuevo, lo de la exposición. Lo óptimo usualmente en estos productos, si tenemos dudas con alguno, buscar las fichas de seguridad, verificar los números del producto químico, verificar, por ejemplo, en este caso específico del alotano, ellos hablan de que es corrosivo, irritante, peligro para la salud, y tenemos las composiciones moleculares como tal. Cada uno de estos compuestos realmente desde la parte ocupacional estamos hablando de exposiciones crónicas, no tan elevadas, pero igual el conocimiento general de cómo sería directamente la afección del personal es importante con las fichas de seguridad. Por ejemplo, esta es otra ficha de seguridad. Esta específicamente era del alotano de nuevo. Ellos hablan de nuevo que si desencadenaría alguna reacción puede ser de todo, de alergia, de rigidez, de hipercapnia. En este me gustó, es que mencionaban esto, pero es más como una exposición masiva, un estado hipermetabólico que puede desarrollar el alotano como tal en cuadros que han observado en los pacientes de anestesia. O sea que tiene un efecto adverso considerable al usarlo con los propios pacientes y pensar ahora en la exposición laboral, que es realmente el enfoque. Entonces ellos sí tienden a comentar estos efectos un poco más masivos, que sí puede generar náuseas, vómitos postquirúrgicos y que se deberían estar vigilando estos pacientes si se usó este compuesto como tal.
uno de los últimos, ya para avanzar más con estudios científicos que dan una idea, una orientación cómo debería ser un abordaje ocupacional. El sevoflurano, igual techo, 2 partes por millón. Realmente la exposición para OCHA, para CGH, debería ser ninguno. Y no, está en estudio la parte de la exposición en el embarazo. No hay nada concluyente en este momento. Pero igual tienen las alertas descritas y se ha verificado más esta situación. En la mayoría de estos gases, si pensamos, por ejemplo, tal vez no en procesos crónicos, si fuera algo extremadamente agudo, lo más que podría ser que no está descrito realmente en esta ficha que está viendo alguna hipoxia por hipoxia hipóxica, pues sería una cantidad masiva del gas y usualmente no están en esa composición para pensar en ese tipo de situaciones. La mayoría de los compuestos son con intenciones anestésicas en una máquina controlada que voy a describir más adelante. Similar, lo de la estructura molecular, que habla sobre irritantes, peligros para la salud, y si este sí era un poquito más extenso en cuanto a los efectos, realmente son tan variados que es difícil determinar si es específicamente este compuesto o hay que darle a la asociación. Trastornos psiquiátricos frecuentes, agitación, trastornos respiratorios muy frecuentes de tos. Entonces es más como la descripción de reacciones adversas que pueden tener las personas expuestas al gas anestésico como tal. Igual me gustaría comentar. Ahora, sobre la parte de control de ingeniería, que realmente es más como del interés de salud ocupacional. Un momento. ¿Se escucha bien? Pregunto. Ah, sí. ¿Se escucha? Perdón. A ver. ¿Sí están conectados? Sí. Perdón, continúo. Y disculpen. Oh, sí, ok. En cuanto a la parte de ingeniería, realmente si fuera más por, digamos, el servicio de salud ocupacional interactuando con la parte de anestesia, la intención usual es que la maquinaria que tienen de anestesia tenga las medidas adecuadas, ya sea todo el sistema, esto que hablaba del scavenging, que tengan un conocimiento general de cómo usar los dispositivos, que no estén fallando, que tengan buen mantenimiento, que los conductos estén adecuados, que tenga un recambio de oxígeno continuo en la habitación, es la intención. Por ejemplo, esta es la parte posterior de este equipo. Esta es la parte posterior de este equipo y es importante verificar o al menos tener algún conocimiento de qué compone nuestro equipo de disposición. Por ejemplo, en estos equipos de anestesia ellos tienen unos botones específicos de lavado de oxígeno con un botón automatizado cuando uno tiene o necesita ventilar rápidamente al paciente. Ese tipo de conocimientos básicos de su funcionamiento son extremadamente importantes para el personal de anestesia, pero como salud ocupacional o el personal que está encargado de hacer algunos seguimientos, tener un conocimiento de qué ellos pueden realizar en su momento, que puede tener fugas, que puede tener avería, nos apoya mucho en darle seguimiento o apoyarlos como tal. Igual, entre las guías, por ejemplo, esta de Washington University, ellos hablan más de qué tipo de línea de oxigenación tenemos, cómo son los sistemas, por ejemplo, estos móviles para servicios odontológicos. O sea, tener ese conocimiento de qué equipo existe, si puede tener o no salida y si tiene funcionando adecuadamente el sistema de rebreathing o de scavenging que tenga como tal. Por ejemplo, este es más de odonto y si tiene un tubo, pero tiene una doble mascarilla con un sistema de ventilación de recaptación de gases anestésicos. Pero, como comentaba, también está la parte de veterinaria y de laboratorios. Entonces, ellos tienen unos sistemas específicos. Por ejemplo, este es una mascarilla realmente para ratones, pero puede tener fuga, igual que cualquier otro equipo. Y hay que tener el conocimiento de que existe el equipo, que esté funcionando adecuadamente y que el personal sepa cómo administrarlo. Pero para el caso de laboratorios, por ejemplo, no solamente hay mascarillas directas, sino que ellos pueden meter al animal de experimentación dentro de una caja que administra la concentración. En teoría, un poquito más seguro, porque la concentración del gas anestésico está atrapada dentro del contenedor y no debería exponerse el personal. Ahora, depende del tipo de dispositivo. Algunas de estas cajas se han descrito en la literatura que no son tan seguras o que la falta de conocimiento del personal puede causarles un accidente que no va a ser lo adecuado. Igual, algo sobre que hablan de la guía esta de toxicología del Washington University, de cómo hacen la intubación en animales veterinarios y por qué podrían estar expuestos el personal de veterinaria a gases anestésicos, que realmente todo es por procedimientos. Si hacen bien los procedimientos no debería haber ningún problema.
y esto más de la 8, el de la derecha, de cómo debería ser el funcionamiento adecuado de este sistema de scavenging que no debería tener expuesto. Este específicamente era de óxido nitroso, pero el sistema lo que insinúa en este esquema sencillo es que no debería escaparse el gas anestésico para el personal. Es lo que buscan principalmente. Igual, más sistema de scavenging, hay tanto, vamos a llamarle recaptura, tanto pasiva como activa. Por ejemplo, aquí hay un sistema específico que extrae el gas anestésico ubicado y lo pueden desplazar. Aquí hay un sistema más pasivo, pero es para laboratorios, y también hay una combinación en laboratorios del sistema de scavenging, un sistema pasivo que usa hasta carbón activado en el mediador de absorción con la misma caja de anestesia que tienen para los diferentes ratones. Entonces, este es otro de los sistemas pasivos. Como comentaba, realmente es un sistema de recaptación que va a un tanque que tiene usualmente carbono activo, y realmente es un filtro. Estos filtros se tienen que cambiar activamente y el personal tiene que darle buen mantenimiento, porque no es que es ilimitado el sistema como tal. Él recaptura el gas anestésico, pero no tiene un flujo como infinito como tal. Algunas medidas preventivas que ellos comentan igual en esta guía de Estados Unidos de la Universidad de Washington es que se podrían realizar medidas ambientales anuales, digamos, para verificar cómo están los niveles. También se les podría colocar un equipo portátil a las personas para medir los niveles de óxido nitroso, por ejemplo. Se le pone al personal, tenemos una idea general si están o no expuestos activamente a esto. Y lo que comentaba, y creo que es el enfoque usualmente de medicina del trabajo con este tipo de exposiciones laborales crónicas, es si se puede eliminar la exposición o si se puede eliminar el agente causal, se elimina del todo. Si hay alguna forma de sustitución o se cambia, seguimos avanzando con los gases anestésicos, conseguimos uno óptimo que no tiene ninguna afección, ni siquiera exposición crónica, se haría esta parte de sustitución. Si necesitamos ya los controles de ingeniería, recirculamos el gas o lo atrapamos, sería la otra forma de control. Y después venimos a los controles administrativos, y lo último y lo peor que podemos hacer usualmente es lo de EPP, que ya no tenemos forma de limitar la exposición del personal. Tenemos que garantizarle alguna forma de protección independientemente, aunque no podamos eliminar del todo este riesgo, este peligro. Entonces, algo sobre la historia de la investigación, lastimosamente, ha sido extremadamente larga. Aquí nada más tengo el 2008, pero desde la literatura que tengo, desde los inicios, desde 1970 a 1920, hay descripción de óxido nitroso, hay descripciones de afecciones, y se ha seguido realizando este estudio continuo para verificar dónde son los puntos que podríamos mejorar para el personal que está laboralmente expuesto. Por ejemplo, en este estudio ocupacional que ellos realizaron, sí se enfocaron en alguna forma de medir el daño en ADN como tal, y ellos comentaban, por ejemplo, en los diferentes estudios se ha hecho en tomas de biometría hemática. Ellos verifican los controles. Por ejemplo, en esta tenían un grupo de exposición de 68, un grupo control de 82. Entonces ellos le realizaron pruebas metabólicas y consiguieron algunos marcadores más genéticos. Lastimosamente ellos comentan en conclusiones de que tal vez en esta metodología que utilizaron no tomaron en consideración la mejor forma de marcador de daño en ADN posible. Ellos comentan que usaron este YH2AX, pero realmente él mide el daño a nivel de ADN, pero en procesos agudos. O sea que tenían el personal que aparentaba que podría tener algunos cambios. El estudio fue muy corto, ellos mismos hablan de que esto fue una alimentación, pero la selección o lo que tomaron en la metodología no fue como el óptimo para determinar si hubo o no un daño en ADN como tal. Pero igual, ellos lo que consideran en sus conclusiones es que sí pueden demostrar que hay algún daño, necesitan elegir un mejor indicador biométrico para definir qué deberíamos hacer, y de hecho todos buscamos esto, porque si tengo el personal expuesto, quiero tener un control de ellos, pero algo que sea como más objetivo. Entonces, lastimosamente, en esta que me dieron metabolitos hexafluoranos en orina, en sangre, no consiguieron lo que ellos deseaban. Tal vez la población fue limitada, pero la intención en salud ocupacional es en esa dirección, encontrar ese metabolito de exposición crónica que tenemos del personal. En este un poquito más intenso, digamos, excesivamente controlado. Este fue en Arabia Saudita. El personal solo fue varones, era un grupo control, eran 7 grupos. Tenían un grupo control, tenían un grupo de anestesia, grupo asistentes de anestesia, enfermería. Todos trataron de ponerlos totalmente iguales en cuanto a proporciones. Hicieron las comparaciones y lo que sí consiguieron, por ejemplo, cuando tomaban muestras hemáticas, que se había una alteración notoria. Había una alteración notoria en la parte de biometría hemática. Ellos sí consideran el grupo control podría presentar, por ejemplo, aquí el grupo control de hemoglobina estaba en 15, todos los demás grupos están expuestos. Ellos hablan, si observan, hasta un G7 que habla de 11.
o sea, la hemoglobina impresiona que está afectada entre sus diferentes grupos de estudios por la exposición a anestésicos generales. Solo que en este estudio, a diferencia del otro, que tratando de enfocarse tal vez más por la parte económica de usar algún metabolito específico en orina o algún marcador genético, ellos se enfocaron solamente en hemograma y metabolitos y realmente hemograma y pruebas de función hepática. Sí encontraron diferencias significativas entre los grupos controles y los grupos de exposición, y eso les daba una conclusión similar a otros estudios anteriores donde se ha observado, como comentaba, algo de falla renal, falla hepática, o más bien daños continuos, algo, pero no estaban en comprobando lo del daño en ADN o asociando nada con la parte de aumento de tasa de abortos. Lastimosamente, es muy difícil hacer este tipo de asociaciones y probablemente estos estudios requieren más tiempo de seguimiento a estos mismos grupos de estudios. Y ahora, para tratar de consolidar el conglomerado de información aportada, realmente entre estudios científicos, límites de OCHA, si hay algo de NIOSH, si hay alguna definición de ACGIH, de qué tenemos de recomendación, la intención general de salud ocupacional será que no tengamos exposición. O sea, si se puede, el índice debería ser 0. O sea que si no estuviera expuesto el personal, estaremos en la mejor solución. Entonces el paciente hay que considerarlo, que a veces la fuente principal de este anestésico residual no va a ser solamente el equipo de anestesia, porque el equipo de anestesia tiene una buena parte de ingeniería. El mismo paciente con la parte metabólica puede ser una fuente del gas anestésico y no podemos olvidar, digamos, al personal que está cubriendo el área de recobro, de recuperación post-anestesia. O sea que hay que tener algún tipo de programa que les den seguimiento, verificar que están tomando las medidas adecuadas, que sepan cómo manejar a este paciente posterior a la exposición. Y igual, en Argentina ya está clasificado como una enfermedad profesional. Si se hace este nexo causal o tenemos algo específico que lo identifique y está bien descrito. Pero insisto, como están cambiando continuamente los anestésicos y tal vez no encajan exactamente en la guía original, hay que tener esas consideraciones de hacer las relaciones con las enfermedades profesionales y el nexo causal. Acá es un poco más fácil identificarlo. En Panamá, usualmente hacer este nexo causal con enfermedades profesionales no es tan sencillo, no tenemos una guía tan extensa sobre qué compuesto podría generar enfermedades profesionales. Acá se puede aprovechar que hay un nexo, ya alguien describió la parte de hidrocarburos halogenados alifáticos y podría tomarse eso como está descrito ya como procedimientos de anestesia como enfermedad profesional y apoyar a los trabajadores expuestos. Igual, lo que se debería hacer en los hospitales si tenemos un servicio de anestesia y si se puede con el servicio de medicina del trabajo y en verdad todos los involucrados, coordinar, generar unas guías adecuadas de exposición, que es el límite que podemos aceptar. ¿Qué tan seguido hacemos las mediciones ambientales, tanto del personal como del salón de operaciones? Sería lo óptimo, y si hay que hacer el laboratorio de seguimiento también, que sería lo fundamental, que es medicina del trabajo. Asegurarnos que el paciente no esté expuesto, darle seguimiento y que no se enferme. Realmente no queremos que lleguen a la clasificación de enfermedad profesional. Es lo último que queremos. Y como recomendaciones específicas, aprovechando la literatura, insisto, control de ingeniería. Realmente eso no es médico, pero si se puede hablar con la parte de ingeniería, con el personal de ingeniería, de que se aseguren de que el mantenimiento es adecuado, el equipo es el óptimo y que tengamos una recirculación del aire que sea la adecuada, ahí quedamos realmente en esa coordinación de que todo el esquema se pueda formar y hacer las mediciones ambientales e individuales según corresponda. Insisto con lo de seguimiento. Si se puede hacer, sería lo óptimo. Y aquí están las referencias bibliográficas. Realmente, si hay preguntas, yo encantado. Hay mucha literatura que probablemente no pude abarcar en este corto periodo. Gracias. Sí. Ahí está. ¿Tienen alguna pregunta, comentario? Yo te quería preguntar si tienen experiencia con algún hospital o servicio donde se haya hecho algún protocolo de medición. Acá, bueno, objetivamente la charla es con esa intención. No hemos podido hacer ninguna medición, no le hemos podido dar adecuadamente ese control al personal. Sabemos que están expuestos, están extremadamente preocupados, se imaginará. No tenemos ningún control. No tengo experiencia tomando las medidas, al contrario, vinimos en grupo como buscando esa idea de
¿cómo le doy seguimiento? ¿Qué planteamientos ya tenemos? Y probablemente si vamos a Panamá, lo más probable es que hagamos más el control metabólico que ofrecen las guías estadounidenses de tomarles una biometría, ahorita que sería el control de todo el personal de anestesia, también si es posible antes de que entren al trabajo, también tomar algunas medidas de prueba de función hepática. Como no puedo tal vez medir la parte ambiental porque no voy a tener ni el insumo ni las capacidades, puedo comenzar por esa área. Sería como lo adecuado. Por ejemplo, el personal de aquí que traté, pero no conseguí hablar con nadie de anestesia, más me enfocaría en esa parte. No les puedo dar seguimiento en la parte previa, porque no sé si hay seguimiento, pero podría hacer unas mediciones en este momento, darles una guía, una orientación, que es usualmente lo que más hacemos en la parte de higiene ambiental, orientar los que están expuestos al peligro, después darles la orientación, tal vez como darles algo ejecutivo de que califiquen si consideran que están en riesgo o no, ellos ya tienen ese feedback y se repetiría como cada 6 meses o cada año, pero sería lo que podríamos hacer para iniciar y es probablemente lo que planeamos hacer allá, sí, cuando se pueda. El doctor Ballesteros, que es uno de nuestros tutores en medicina del trabajo, que aquí en Argentina se debe implementar en el INTI, que es el encargado de hacer las mediciones desde el punto de vista ambiental. Nosotros en Panamá sí se hace algo de medición, pero de calidad de aire, no se hace específicamente orientado a medir halogenados, se hace más orientado a medir precisamente presencia de, más que todo de monóxido, humedad, particulado, oxígeno. Y la parte bacteriana tamarte para ver si hay que modificar algo, se encargan de ver la cicladora de aire y demás. O sea, es básicamente orientado a esa parte que se hace la medición, pero no se hace específicamente en el ambiente donde sí se hacen de los medición. Bueno, acá no se hace en el ambiente específicamente, pero sí en las calles, en varios lugares hay monitores de esos tipos de gases. Ahora les voy a pasar la dirección de uno para que lo vean, que está cerca de la Facultad de Medicina, y pueden pasar y verlo, es un monitor de gobierno de Panamá. ¿Te acuerdas los mapas que la doctora Susana enseñó? Tienen como un mapa de plomado. Porque yo leía un artículo que hacían como encuestas de si sabían manejar o no los gases cada personal, y trabaja mucho con odontología, y yo creo que en nuestro medio no trabaja tanto, pero se usa mucho la anestesia local acá, el tema de la sedación. No se usa sedación como en Estados Unidos, en otros países que sí sabemos que usan. Allá usan mucho para odontología, eso sí. Depende del procedimiento. Depende del procedimiento. Con procedimientos un poco más invasivos sí puede que utilicen algo de anestesia general, pero en la mayoría, como usted dice, si es algo local, ¿no? Es que lo que pasa es que los maxilofaciales allá, no, miento, ellos es una especialidad de... Hay un grupo de odontólogos que tienden a especializar adicional y ellos sí tienden a hacer procedimientos quirúrgicos un poco más invasivos y sí utilizan, sí, ellos sí utilizan anestesia general. Hay unos que usan en general, pero hay otras que sí utilizan equipos más pequeños para, porque son... Este problema sí es un problema común que uno lo escucha de los anestesiólogos, de que cuando ellos están alejados del quirófano por algún tiempo y cuando regresan es común que ellos digan que los lunes tienen cefalea y es porque ya han estado, se han deshabituado a estar en contacto con los gases anestésicos. Ese es un problema común en los anestesiólogos. Como comenta Eduardo, realmente uno le... ¿Endoscopía? Ah, claro que sí, totalmente. Cualquier procedimiento que los involucre. No son, digamos, son quirófanos más chicos y no tienen tanto cuidado como el resto, cualquier clínica, consultorio convencional, y sí están expuestos. Cuando uno entrevista al personal, usualmente de los que más, porque es todo también de metodología, ¿no? El personal que atiende pacientes pediátricos, los anestesiólogos, ellos tienden a quejar mucho más cefaleas, náuseas, mareos, somnolencia en su jornada laboral, porque el paciente pediátrico es un poco más difícil de manejar, digamos, y ellos son del personal que uno activamente escucha más decir que tengo cefalea, tengo malestar, no sé cómo podemos mejorar las condiciones de trabajo y a veces realmente, como es el mismo procedimiento, es difícil darle esa orientación. Pero insisto, sería más tomarle medidas, tal vez darle una orientación y un poquito más agresiva, tal vez en el caso de anestesia pediátrica, por ejemplo. Ese síndrome también. Sí pero eso es de recirculación de aire. En pacientes hay algo que se llama síndrome del lunes, por excesiva acumulación de CO2, de monóxido. Cuando no realizan el recambio del aire en el ambiente, el salón de operaciones tiende a llegar el personal y aquejan el lunes por la mañana, tienden cefalea, mucho malestar o náusea. Empiezan a trabajar y lo primero que aquejan es eso. Entonces sí se ha asociado a algún síndrome, le llaman el síndrome del lunes por la mañana.
pero puede ser de muchos compuestos, no solamente gases anestésicos, de que no han recirculado realmente aire fresco y tienes más concentración de monóxido, carbono. Y acá lo mismo con el tema de lo que está estandarizado de las horas de exposición. Hay cirugías que duran mucho más. Sí, ese sería ya el control administrativo. Neurocirugías cardiovasculares que a veces tienen mucho más de Ya- 8 horas de ya- quirófano. Ya vendría de la ingeniería, que es como tratar de ventilar o hacer el scavenging que él explicaba. El administrativo, por lo menos anestesiología, sí hacen bastante recambio de personal. Sí, Durante la personal cirugía, durante la cirugía. Entonces ahí digamos que si se define bien los niveles de TLV en 6-8 horas, entonces eso sería un factor más a tomar en cuenta para que hagan su recambio, digamos, en ese tipo de cirugías. En realidad allí Complicado. se habla siempre de 8 horas porque eso es como el logro que se consiguió de todas las luchas de trabajadores sindicales para poder decir, ok, tengo que trabajar 8 horas, no puedo trabajar más de 8 horas porque ya eso es abuso, ya eso es como otro tema, ¿no? Pero en base, todos los TLV, los valores techo, todo estilo, toda esta cuestión se hace en base a las 8 horas, que es pues precisamente por este reglamento. Pero como decía el compañero, las jornadas horarias en distintos países cambian y realmente por eso como que no se ha logrado una unanimidad entre distintas áreas. Porque, por ejemplo, esta concentración de esta que se hizo la poner elevada concentración. Sí. Yo sabía con el desflorán el tema de la generación de monóxido de carbono, porque con el metabolismo vos mostraste hay unos cuadritos donde muestra cada uno cómo se metaboliza el nivel hepático del desflorán, se sabe que tiene metabolismo y genera monóxido de carbono. Por eso les ponen a la mascarilla, digamos, todo el equipamiento le ponen un detector de monóxido porque el paciente se intoxica rápidamente y suben los niveles a más del 30% de... Ahí lo pusiste. Las anestesiólogas embarazadas no hacen inhalatoria. Pero se afloran. En realidad, digamos, Claro. cualquier cirujano que lo mismo instrumentado. Los cirujanos lo tienen reglamentado, los anestesiólogos de acá lo tienen reglamentado. Mujeres anestesiólogas embarazadas no hacen cirugías, cirugías inhalatorias. Y también hay un punto importante porque no se mide por el rango del tiempo de trabajo. Muchas personas trabajan en la mañana en una institución Claro, y a la tarde en otra y en realidad el tiempo se extendió. Exacto. Y lo mismo en la residencia, ¿no? Si alguien está de guardia 24 horas y tiene que quedar, probablemente cuando varias veces al quirófano se pasa. Por eso hablamos de tiempo de exposición o cirugías que se prolonguen más allá de las 8 horas por el tema. Eso está buenísimo, como dijiste, del aparato que va... Los portátiles. Y eso es acumulativo. Sí, Es como el de rayos, pero... exactamente. Muy bueno. Pero lo difícil ahí es la tecnología que tenemos a disposición, ¿no? Porque la intención aquí es estadounidense, es un hospital Washington. Sí. Sí, eso va en... Sí, entonces tenemos que adaptarnos a lo que tenemos a disposición al final. Conocemos un poco de eso. Sí. Sí. De adaptarnos a lo que hay. Bueno, no sé si hay alguien con preguntas, si quieren hacer un comentario. Yo creo que no. Quedamos nosotros. Bueno, excelente. Muchas gracias. Sí.